El Catrín entre las sombras. Mi familia es proveniente de un poblado mexicano llamado San Miguel, un lugar con mucho misticismo. La gente de allí tiene una fuerte conexión con el ocultismo y magia negra. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mis abuelos, que en paz descansen, nos contaban historias sobre una casa embrujada que quedaba muy cerca de la suya. Hasta donde tengo memoria, esa casa era muy antigua y siempre ha estado deshabitada. Tanto mis abuelos como vecinos y gente de alrededor se sabían la misma historia sobre un ser que se aparece por las noches. Se logra ver a un Catrín deambulando entre las habitaciones. Mis abuelos nos comentaban que si pasábamos frente a la casa después de las 9 de la noche, ese hombre se asomaba entre las ventanas para invitarnos a entrar y robarnos el alma. Se decía que era el fantasma de un hombre llamado José Juan, quien había muerto de manera trágica en la casa muchas décadas atrás. Siempre había sido un hombre solitario y muy reservado. En ese lugar vivió hasta sus últimos días. Se decía que no tenía familia y los pocos amigos que tenía no lo frecuentaban tan seguido debido a que él mismo los ignoraba cuando lo visitaban. Casi todo el tiempo que pasaba en la casa se la pasaba leyendo y escribiendo en su diario. Una noche las luces de la casa no encendieron, todo quedó en absoluta oscuridad, lo cual se repitió cada día y cada semana. Hasta que se cumplió un mes entero, no se veía movimiento dentro de la casa. Después de varios meses, por fin tuvo visitas de un amigo, quien entró por la fuerza y se percató de que su amigo había perdido la vida. Lo encontraron ahorcado en medio de una habitación vacía. Desde entonces se decía que el espíritu de José Juan vagaba por la casa vestido con el traje con el que lo encontraron. Los vecinos siempre buscaban evitar la casa a toda costa, y algunos decían que cuando José Juan se aparecía, el viento soplaba fuerte y se podían escuchar sus lamentos pidiendo la redención. Esa era la historia que nos contaban de pequeños. Entre primos y mis hermanos nos retábamos a pasar la mayor parte del tiempo frente a la casa. Era un reto difícil de superar, pues en cuanto uno se paraba frente a la casa podía sentirse que te jalaban hacia ella. Los años pasaron. Mis abuelos fallecieron hace ya una década atrás. Casi toda la familia se mudó a otro estado, quedando la casa de mis abuelos abandonada. Por eso se llegó a la decisión de venderla, pero yo aún sentía mucha nostalgia por el lugar y los recuerdos que tenía de ella eran muy fuertes, por lo que propuse a mis hermanos y primos que fuéramos a visitar la antigua casa de los abuelos una última vez antes de que la vendieran. Afortunadamente, la mayoría de mis primos y hermanos estuvieron de acuerdo en ir. Ese fin de semana todos nos reunimos. Éramos solo 3 primos, mis 2 hermanos mayores y yo. Aunque fuimos menos de lo que esperaba, yo me sentí satisfecho de pensar que compartían la misma nostalgia. Decidimos quedarnos a pasar la noche bebiendo. Sin embargo, mi hermano, el más grande de los 3, se ausentó repentinamente. Fui a buscarlo para saber si se encontraba bien, y lo encontré justo frente a la casa del Catrín. Cuando le pregunté qué era lo que hacía allí, me comentó que desde lejos pudo ver que la puerta estaba abierta. Sentía una extraña atracción hacia el interior y justo estaba pensando aventurarse por su propia cuenta a buscar el dichoso diario que escribía el Catrín. Traté de hacerlo entrar en razón y retirarnos de allí, pero no lo podía mover. Parecía que estaba hipnotizado. No le quitaba la vista de encima a la casa. Apresurado, fui a buscar ayuda con los demás. Cuando regresamos, me di cuenta que había cometido un grave error al haber dejado solo a mi hermano. El cancel que protegía la casa se encontraba abierto y la puerta estaba cerrada. Le gritamos por varios minutos desde afuera, pero no salió. Incluso los vecinos de alrededor se asomaron para ver qué ocurría. Hablamos entre todos y pensamos que lo mejor sería entrar y traer de vuelta a mi hermano. Para mi sorpresa, la puerta no estaba completamente cerrada. Pudimos abrirla sin complicaciones. Desde ese momento entramos los 5 sin saber lo que nos pudiera pasar. Jamás me hubiera imaginado que la casa fuera tan grande. Por fuera aparentaba ser pequeña, aunque fuera solo de un piso. Mientras caminábamos por uno de los pasillos polvorientos,
Mi otro hermano comenzó a sentirse raro. Me decía que tenía un escalofrío terrible justo en la espalda. De repente, un fuerte ventarrón que provenía del patio nos atravesó a todos. Era helado y se podía escuchar un horrendo susurro mientras nos aventaba con fuerza. Todos nos quedamos inmóviles. Yo sabía muy bien que ellos también habían escuchado esos susurros. Uno de mis primos nos dijo que esto era bastante fuerte para él y no podía aguantar más. Justo cuando estuvo a punto de irse, vimos que la figura de una persona se adentraba a una habitación. Pensamos que se trataba de mi hermano y le hablamos varias veces, pero parecía que no nos escuchaba. Así que corrimos hacia la habitación en la que lo vimos ingresar, y al momento que quise abrir la puerta parecía atorada. La forzamos a golpes hasta que cedió, pero mi hermano no estaba ahí dentro. Decidimos que lo mejor sería separarnos para buscar mejor en cada rincón y habitación. Por un lado, mis primos buscarían en algunas habitaciones, y mi hermano y yo en las restantes. Después de un rato, no había novedad alguna, todo parecía normal, las habitaciones polvorientas y con muebles aún en su lugar pero cubiertos con sábanas. De alguna manera yo sentía que entre más estábamos en la casa, más se podía sentir el ambiente pesado y helado. De pronto pudimos escuchar pasos detrás de nosotros. Pareciera que alguien nos estaba siguiendo. Ya solo nos quedaban 2 habitaciones cuando escuchamos a uno de mis primos hablar en voz alta y avisarnos que no encontraron nada y nos esperarían en la entrada. Mi hermano tenía que estar en alguno de esos cuartos restantes. Al abrir la puerta, nos topamos con lo que parecía ser la habitación del Catrín. Era un lugar grande y atorado en el tiempo. Por donde mirábamos, nos encontrábamos con artículos muy antiguos y llenos de polvo. De pronto, pude escuchar que mi hermano me pedía que me diera la vuelta y que observara algo que encontró. Su voz era temblorosa y entrecortada. Al darme la vuelta, allí frente a nosotros, se encontraba un hombre con la piel muy clara. Vestía una ropa muy antigua. Tenía los ojos cerrados. Quise moverme, pero el susto que me había dado me heló por completo. Aquel espectro se desvaneció ante nosotros hasta volverse polvo. Tuve la fuerte tentación de salir huyendo, pero aún nos faltaba una habitación. Era seguro que mi hermano mayor estaría en ella. De pronto, escuchamos cómo las puertas de las demás habitaciones se abrían y cerraban solas. Mi hermano me rogó porque saliéramos ya de la casa y buscáramos por la mañana. Entonces, escuchamos los gritos de nuestro hermano mayor que provenían de la siguiente habitación. Parecía ser que ese era el centro de toda la actividad sobrenatural. La puerta estaba sellada. Mi hermano se escuchaba del otro lado gritar del miedo y, por más que forcejeamos, no logramos abrirla. Por fortuna, llegaron los primos. Entre todos, golpeamos la puerta y pudimos derribarla. La habitación estaba vacía, con excepción de una cuerda que colgaba en el centro del cuarto y se balanceaba de un lado a otro. Mi hermano estaba parado en una esquina del cuarto con la cabeza hacia la pared. Parecía un niño castigado. De pronto, la figura pálida que vimos en el otro cuarto apareció flotando hacia mi hermano. Le grité para que se moviera de allí, pero parecía inútil. Y fue cuando me di cuenta que mi hermano mayor sostenía en su mano lo que parecía ser un cuadernillo. Me di cuenta que era el diario, y el Catrín no dejaría que se lo llevara. Me apresuré para arrebatárselo. Se lo logré quitar y lo arrojé del otro lado. La figura pálida desapareció. El cuerpo de mi hermano perdió fuerza en sus piernas y se dejó caer. Apenas si logré sostenerlo. Los demás corrieron a ayudarme para cargarlo y sacarlo de allí. Aún el ambiente se podía sentir helado y pesado, y conforme salíamos de la casa, yo sentía que el Catrín nos observaba. Por fin, afuera, el ambiente cambió por completo. Todos sentíamos un gran alivio de habernos liberado de ese lugar. Mi hermano recuperó la conciencia hasta el día siguiente. Al despertar, nos preguntó qué era lo que había sucedido. Al parecer, no lograba recordar nada, pero conforme pasaban las horas, su memoria parecía regresar poco a poco.
Nos comentó que desde la casa de los abuelos llegó a ver a alguien que le invitaba a entrar a la casa y dejaba la puerta abierta. No recordaba el momento que ingresó a la casa, pero sí tenía el recuerdo de estar buscando el diario en cada habitación hasta que lo encontró. Se sentó un momento en la habitación del Catrín y hojeó el diario, solo para darse cuenta de que se trataba de una persona que vivía atormentada por demonios que le molestaban por las noches. Hablaba sobre un ente que le perseguía por la casa, obligándolo a mantenerse despierto. Llevaba varios días sin dormir y se encontraba desesperado, pues parecía que nadie le creía. Al final, puso fin a su historia, acabando con su vida. Después de eso, una figura pálida se apareció ante sus ojos. Mi hermano sintió cómo algo lo empujó al piso y lo arrastraba hasta la otra habitación donde estaba la cuerda. Él veía claramente cómo un cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Tuvo tanto miedo que se dio la vuelta y pegó la cabeza a la esquina. Comenzó a gritar del horror y por más que intentó, no podía moverse de allí. Sus piernas, brazos y ojos no le respondían, hasta que todo se nubló por completo. Llegamos a la conclusión de que lo mejor sería bendecir el lugar y hacer una misa en nombre de José Juan. No teníamos más datos del Catrín, pero tampoco quisimos volver a entrar. Bendecir la casa nos costó bastante trabajo, pues ningún padre de los alrededores se animaba a ingresar al lugar. Tuvimos que ir por un padre del otro poblado para realizar el trabajo. La ceremonia se llevó a cabo en la cochera de la casa y con las puertas cerradas. No sé si eso funcionó. No quería dejar las cosas así después de haber invadido la propiedad del Catrín. Por un tiempo yo tuve varias pesadillas al igual que mis primos, pero quien peor se ha llevado las cosas fue mi hermano mayor, quien decía que aún en su casa por las noches logra ver una figura pálida que le observa mientras duerme. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.